Lo dejé la vez pasada con la ayuda de Hilda, que nos acompañaba también fuera de cámara, estaba en la sala de espera, en control de su cirugía. Y yo le pregunto a Hilda lo mismo que me preguntaba yo. Yo tengo un sobrepeso, yo me siento gordito, pero no obeso, y usted me dice que estoy obeso. ¿Gordura u obesidad? Bueno, la pregunta es sobrepeso o obesidad. Más o menos por ese lado viene la cuestión. Hay índices que nos ayudan a clasificar a los pacientes y que no tienen nada que ver con la percepción que tiene un determinado paciente. Me siento gordo o me siento obeso es la misma palabra, estamos hablando de una enfermedad. Nosotros nos dedicamos al momento en que la enfermedad ha avanzado de tal manera que ya sobre un peso teórico ideal, y digo teórico porque a veces es difícil llegar en la práctica a ese peso, como te decía la semana pasada, sobran, para que la gente lo entienda, en promedio unos 20, 25, 30 kilos. Esa es la problemática de la mayoría, casi antes de sobrepasar el límite. Claro, digamos que en términos generales, porque esto tiene que ver con la altura, entonces no es lo mismo quien mide 1,50 que quien mide 1,90, obviamente. Pero más o menos en términos generales decimos, entre más de 20 kilos, más de 25 kilos ya empiezan a aparecer condicionantes que nos motivan a aconsejar la cirugía. ¿Cuáles son esos condicionantes? Bueno, son las enfermedades que arrastra la obesidad. Yo creo que si en una situación en donde sobran 20 o 25 kilos hacemos estudios de todo tipo, es muy probable que nos encontremos en primer lugar con una esteatosis hepática, porque sabés que el hígado es el lugar de la primera reserva, es decir, la reserva de glucógeno se acumula en el hígado y el exceso, que sobrepasa la capacidad de acumulación, queda depositado como grasa. Y eso empieza a generar un montón de enfermedades, entre ellas el llamado síndrome metabólico, la resistencia insulínica que va a llevar a la diabetes, la hipertensión que se suma en estos pacientes, y un sinnúmero más de problemas de la vía respiratoria, cardiovasculares y demás, que nos hacen preguntarnos, si tengo instalado ese problema, que ya es una consecuencia de la obesidad, ¿qué hago? ¿Espero 10 años más a que se instale una diabetes para operarme? ¿O me opero ahora a sabiendas de que la cirugía te va a permitir revertir una situación como una diabetes instalada? Bueno, pero las personas que vienen con una psicología como la mía, y me voy a seguir usando de ejemplo, que no me molesta en lo absoluto, con esos supuestos psicológicamente 20 kilos que uno sabe que tiene de más, ¿vos me operás? Yo te estudio primero, que la verdad que hace mucho que no te pido un estudio. Vamos a poner en práctica este ejemplo que has traído. Esto es como la religión, es lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro. Nunca en mi vida me hice un estudio. Bueno, yo te estudiaría, porque vos estás presentando esto como que solamente soy gordito y tengo 20 kilos de más. ¿Y qué es el discurso que me traen la mayoría de los pacientes? Claro. No saben qué es lo que... Más los hombres, que somos bastante reticentes a ir al médico a estudiarnos. Pero cuidado, que cuando hacemos los estudios aparece la realidad. La obesidad trae consigo comorbilidades que tal vez desconoces. Entonces ahí empezamos a concientizarnos. Bien lo que me preguntaste recién, me dijiste, ¿vos me operás? La respuesta primaria sería no, porque yo no puedo operar a un paciente que no está realmente convencido de que necesita operarse, porque ahí no le estoy haciendo un bien al paciente. Por eso te respondí, yo te estudio, te muestro lo que tenés, vemos en qué situación estás, hacemos como una especie de puesta a punto para saber en dónde estamos parados, y a partir de ahí empiezo a trabajar con vos para saber si estás concientizado de esto, si te das cuenta de lo que sucedería a futuro. Nos sentamos con los pacientes a analizar los últimos años y vemos cómo estabas hace 5 años. ¿Pesabas menos? ¿Pesabas más? Y siempre pesabas menos, porque la obesidad es muy fuerte, es una enfermedad que es progresiva por definición médica. Y bueno, esta suma de factores, saber qué es lo que tenés como comorbilidad, en qué situación estás, cuál sería el futuro de no generar cambios. ¿Hay necesidad de revertir esto? Porque en principio la obesidad, como le digo a todos los pacientes, es una enfermedad que no está en el estómago, está metida en todas las células de tu organismo.
todas tus células tienen una capacidad extra de recibir el alimento y guardarlo, y eso es lo que hace que con el tiempo esto sea progresivo y sea difícil manejar, sobre todo cuando hay un exceso mayor a los 20 kilos. Una cifra, ¿cuánto tiene que dar el índice de masa corporal para que una persona pueda entrar en la cirugía? Haciendo todos los estudios, ¿cuánto tiene que dar? Hay dos capítulos grandes, ¿no? Hay uno que se ha agregado ahora. Normalmente decimos más de 35 si existen dos comorbilidades, que son enfermedades derivadas de la obesidad. Recordemos que el índice de masa es la resultante de esta ecuación, peso sobre altura al cuadrado. Si te da más de 35 y existen por lo menos dos enfermedades derivadas de la obesidad, está indicada. Si tenés más de 40 no hace falta que existan dos o más comorbilidades. No, seguro, pero la pregunta que te quiero hacer, que creo que va a servir para extender en lo otro que querés comentar, esta segunda opción es, si yo no llego a 35, doctor, ¿me recomienda que aumente un poco más de peso para entrar dentro de esa variable? Próximo programa se lo pregunto.